en las columnas con menciones de estos autores, como es el caso de José Antonio Meade en primer término y en segundo término Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Ricardo Anaya queda muy lejos en el ámbito de cómo fue tratado dentro de esta perspectiva de análisis en la situación electoral. Un dato interesante que vale la pena destacar aquí es que dos de los candidatos independientes, como es el caso de Jaime Rodríguez y como es el caso de Margarita Zavala, tienen una presencia que diríamos enormemente destacada respecto del escenario de los demás candidatos, en la medida en que los demás candidatos cuentan con un financiamiento asegurado del partido por parte del Instituto Nacional Electoral para tener o asegurar presencia a través de spots y a través de tratamiento informativo. El hecho de que aparezcan estos dos candidatos independientes señala que hay una estrategia o que por lo menos hay una perspectiva de interés que los medios locales han destacado respecto de la presencia de estos candidatos. Esto fue durante el mes de diciembre y en el mes de diciembre, dentro de este escenario de tratamiento de actores, podríamos señalar, ya viendo en la situación proporcional relativa, es decir, la referente al proceso electoral estatal, el candidato con mayor presencia dentro de ese esquema, que nosotros vimos que los candidatos locales tienen un esquema extraordinariamente minoritario. Entonces, dentro de ese rango minoritario, el que más menciones tuvo durante el mes de diciembre fue Enrique Alfaro, y otros dos actores en el mes de diciembre tuvieron esta presencia no tan destacada como la de Alfaro, como fueron Miguel Castro y Arturo Zamora. El análisis fue de 170 columnas. En el caso del mes de enero, la situación no cambia mucho para el caso de Andrés Manuel López Obrador, que mantiene más o menos los mismos estándares de análisis. El que sí cambia radicalmente, si nos vamos a la anterior la otra anterior, esa. Allí vemos a José Antonio Meade y nos vamos dos adelante. José Antonio Meade, dentro de las columnas políticas en el mes de enero, tiene un descenso extraordinariamente contundente. Y hay un aumento en el caso de Ricardo Anaya. Desaparecen los candidatos independientes en el análisis de esas 170 columnas revisadas y desaparecen también dos de los actores que estuvieron mencionados en el mes de diciembre, y se persiste durante el mes de enero el caso de Enrique Alfaro. Uno supondría que el esquema de información o el esquema de tratamiento por parte de la prensa local privilegiaría los actores locales. Uno de los elementos que estamos observando es que lo que está reflejando el análisis de las columnas editoriales de los periódicos, que son el punto donde hay información sobre los procesos electorales, en virtud de que las primeras planas no tienen prácticamente información electoral, ni de profundidad, ni de una extensión que permita al ciudadano tener una perspectiva mucho más clara de cómo va el proceso electoral. Entonces, las columnas editoriales constituyen el reducto de información más extenso, y en ese ambiente o en ese espacio de columnas editoriales, el proceso electoral estatal en este momento, en la revisión de la prensa local, todavía tiene un punto bastantes puntos por debajo del análisis que tiene el proceso electoral federal. Es los datos que nosotros teníamos para compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor Armando Zacarías. Ahora escucharemos al doctor Andrea Bussoletti. Muchas gracias a todos. Buenos días. En la línea de investigación de partidos políticos y candidaturas independientes, desde el inicio de las precampañas, lo que aplicamos fue un método de observación, monitoreo diario de
las acciones y el discurso de los partidos políticos. Esa misma dinámica se va a repetir también para las siguientes etapas del proceso electoral, es decir, para la etapa de intercampaña y para la efectiva campaña en término legal del Instituto Electoral. En analizar ese periodo, el que va del 14 de diciembre hasta el 11 de febrero, lo que hicimos fue consultar, por un lado, los boletines de los partidos políticos, es decir, sus declaraciones públicas. Al mismo tiempo, observamos en los casos de columnas de dirigentes de partidos estatal en los medios de comunicación, y además dimos un monitoreo diario y tomamos en cuenta ese material de las redes sociales de las coordinaciones estatales de cada partido. Y al procesar esa información, hemos podido notar toda una serie de consideraciones. Ese es el concentrado de todas las fuerzas políticas. Ustedes, a la hora de poder consultar el informe, la información que está en la página web, pueden consultar también el desglose por cada instituto político, por cada partido político. Pero lo que resulta interesante es, en particular, una serie de tendencias. En primer lugar, podemos ver cómo los personajes, entre los personajes más mencionados, están los dos precandidatos del PRI y de Morena a la gobernatura estatal, es decir, Miguel Castro y Carlos Lomelí. Y hay una tendencia típica en el caso del Movimiento Ciudadano, es decir, sí hay menciones al nombre de Enrique Alfaro, menciones que además crecen por el hecho que es el actor más mencionado por parte de otros partidos, no solo de su propio partido. Pero al mismo tiempo, lo que vemos es que la cantidad de menciones al interior del Movimiento Ciudadano se reparten, y el actor más mencionado, voy a brincar un par de diapositivas para ver el caso específico, es el nombre de, están el nombre de Enrique Alfaro, pero se asocian también el nombre de Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, es decir, de los dos aspirantes al cargo de senador, cosa que es atípica, como les decía, en comparación con los otros partidos a nivel estatal. Otro dato interesante, me regreso a la primera imagen, es que a pesar de conducir un análisis exclusivamente sobre las temáticas locales, es decir, filtrando todas las que son declaraciones de apoyo hacia los candidatos federales y tomando en cuenta solamente las participaciones de los candidatos federales a acciones, por decir, eventos de campaña. Ustedes recuerdan, fue ese fin de semana el cierre de campaña de Morena con Andrés Manuel López Obrador aquí en Guadalajara. A pesar de haber conducido nosotros un monitoreo sobre la elección estatal o con ese enfoque, es muy presente la elección federal. Es decir, hay muchas menciones a los candidatos a la presidencia de la República. En particular, se puede destacar las menciones a Andrés Manuel López Obrador. Se notan menos, pero también son presentes las menciones a José Antonio Meade y también a Ricardo Anaya. Y también en ese caso hay una alineación, en el caso del PRI y de Morena, hay un apoyo a los dos candidatos federales. Hay una situación más complicada, podríamos decir, en el caso de Ricardo Anaya, por el hecho que su coalición, los partidos del Frente, en Jalisco, se presentan como coalición parcial y evitan o hacen menos menciones a su propio nombre de la coalición. Ahí podemos ver también como el nombre de la coalición que apoya López Obrador, al contrario, es muy impulsado por parte de todos los partidos que la componen. Otras cosas que se pueden detectar, como podemos ver, por ejemplo, del análisis del PRI, es que el PRI menciona mucho a Movimiento Ciudadano y podemos ver en las nubes de los otros partidos que los otros contendientes mencionan seguido al Partido Revolucionario Institucional. Es decir, son las dos fuerzas políticas que reciben más menciones, que tendencialmente son menciones polémicas, es decir, críticas por parte de los demás partidos. Un último punto, y me regreso una vez más al punto de partida, es que en todo eso hay muchos nombres de candidatos, hay muchas menciones a palabras genéricas, pero también hay dos argumentos que podemos definir como temas, es decir, que son muy presentes de manera transversal entre todos los partidos. Y son el tema de la corrupción, es decir, todos los partidos lo mencionan, intentan abordarlo, plantean la cuestión de la corrupción y de la lucha contra la corrupción, y la cuestión de las mujeres, es decir, transversalmente casi todos los partidos
y por eso se ve tan pesada esa palabra en la nube general, hacen mención a la condición de la mujer, en términos tanto de problema político como de cuestión de la participación de las candidatas en el proceso electoral. Bueno, por mi parte serían los principales hallazgos. Estoy a su disposición por preguntas, comentarios, observaciones por su parte. Muchas gracias, doctor Bussoletti. Justamente vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor Ramírez del Occidental y W Radio. Esta baja presencia de los propios candidatos quizás se deba a que pues, aparentemente es un proceso interno de los partidos. Aparentemente no es mucho lo que se genera hacia los propios medios de comunicación y sobre todo, ¿qué se espera de cara al inicio ya a partir del 29 de marzo de estas coberturas?